vamos a mantener este contacto ya mismo con nuestro economista preferido, nuestro tucumano, él vive en Buenos Aires, pero así lo sentimos más cerca. Horacio Robelli, ¿cómo estás, Horacio? Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos. Bueno, Horacio, gracias por estar con nosotros. Es una cifra que ha sorprendido a algunos, este 4,9%, hablamos de la inflación. ¿Es un anuncio positivo del gobierno? Nos imaginamos. El gobierno lo presenta como algo positivo, pero Sí, primero lo que dijiste bien vos, Ana. Acá es raro el número, porque por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que hace su propia encuesta, sí. había dado 5,8%. No creo que el resto del país sea menor que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es, es muy raro el número. La inflación querían que dé menos del 5% y dio 4,9%. Pero estamos en un proceso altamente inflacionario y vos sabés que técnicamente se calcula cuando superaste los 3 dígitos, cuando superás el 100% anual, es hiperinflación. Estamos al borde de la hiperinflación. Y lo que bien dijiste al principio, vas a comprar y no tenés esta sensación, porque siempre hay algún producto que aumentan en el supermercado. Todos los días algún producto o uno o dos productos te aumentan todos los días. Eso es un proceso hiperinflacionario. Y por eso es sospechoso lo del número que da el gobierno, que da el INDEC. Ante esta situación, ante este panorama, Horacio, porque dicen que tanto bebidas como alimentos han variado en menor medida. ¿Estaría funcionando tal vez las estrategias, esto de los acuerdos de precios que llevó adelante con programas el gobierno y empresarios? Mira, esa es la sensación que quieren dar ellos, que esto está funcionando y que va a funcionar en los meses. Ellos necesitan llegar a marzo, a mediados de marzo del año que viene, porque en marzo entra la liquidación, comienza a entrar la liquidación de la cosecha gruesa, del maíz y de la soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina. Entonces, tratan de calmar las aguas hasta llegar a marzo. Va a ser un verano muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos corte de luz. Apenas Acá sube también, la... ¿eh? Bueno, Sí, y estamos mal, mucho, entonces, estamos porque mal, sí, Buenos sí. Aires, fíjate que tiene mucha gente, no tanto que bien, pero sí mucho. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero son 6 o 7 millones con la gente que viene a trabajar todos los días. Claro. La fuerte demanda de equipo de aire acondicionado, demás con el calor, hace que haya corte de luz en amplias zonas. Y a su vez las empresas quieren aumentar aún más el precio de la corriente eléctrica. Todo Claro. esto hace un combo muy difícil. A eso sumarle que van a volver a aumentar los combustibles, están aumentando mes y Cierto. medio. O sea, estamos en una situación altamente inflacionaria en la cual el gobierno no logra controlar la variable, que la principal variable es ponerse de acuerdo de verdad con las empresas y decirle cuál es el justificativo que tiene usted para aumentar el precio, porque el precio responde a un costo. Y como hemos hablado contigo varias veces, Sí. en la Argentina los principales precios no responden a ningún costo, ni los alimentos, porque te fijan el precio del azúcar como te lo fijan, para hablar de Tucumán, o del limón, porque no tiene nada que ver con el costo de producción. Una cosa es el costo de producción, otra cosa es el precio. O sea que tienen un amplio margen de beneficio. Eso en economía se llama renta. O sea, hay una economía muy concentrada. Los dueños hablan de renta. Ya que hablaste de alimentos, en alimentos puedes hablar de Pere Compán, que es dueño de Molino Río de la Plata, de los Pagani, que es dueño de Arcor, de Ledesma, que es la principal empresa azucarera, la Serenísima, que es la principal empresa de productos lácteos, el consorcio ABC de carne, que son 16 frigoríficos, además de 2.000 frigoríficos en el país, pero 16 frigoríficos fijan el precio de la carne vacuna, el consorcio ABC, que le diera el frigorífico rioplatense. O sea, estamos en un mercado muy concentrado, a eso sumar los supermercados, tanto los chinos como las grandes cadenas de supermercados, Carrefour, Coto, Chango Más. O sea, estamos en una situación donde hay una asociación de hecho entre los grandes supermercados y las grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos en serie. El precio del aceite, el precio de la harina, el precio del fideo, el precio del arroz, todo tiene precio. Y Sí. no tiene nada que ver con el costo. Y a eso sumar el combustible, que tampoco tiene nada que ver con el costo, hace una Sí. situación harto difícil. Y el gobierno es débil ante esta situación. No es que el gobierno se le pone límite, le dice, bueno, a ver, el gobierno está fiscalizando en las leyes, no solamente la ley 20.680, que es la ley de defensa de la competencia, sino muchísimas leyes. Está la ley de góndola, la ley de defensa del consumidor. Las leyes amparan al Estado para que el Estado intervenga y le obligue a demostrar el costo, y no lo hace.
No hay costos en la Argentina. Entonces las grandes empresas que tienen mercado cautivo y o asociados a los supermercados tienen mercado cautivo, hacen esta de que estamos viviendo. Estamos diciendo la inflación es el 4,9%. En realidad no lo cree nadie, ni ellos lo creen. Pero hagamos que sí, total tenemos que llegar a enero, febrero, diciembre es un mes fuerte por la suba de precios estacionalmente. Por sí, noviembre, octubre, noviembre son meses de la baja. Septiembre pega un salto, octubre, noviembre entra a la baja. Y acá no pasó. Acá forzadamente el INDEC dice que pasó. Pero diciembre es un mes que por lo menos supera 1 o 2 puntos al mes de noviembre. Diciembre es así. Y aparte porque la gente de algún modo compra, consume más en esta época del año. Bueno, aquí en Tucumán el gobierno lanzó una canasta navideña con productos básicos. ¿Se espera, Horacio, un boom en el consumo justamente por esta época de las fiestas? En realidad lo que se espera es para un boom para el sector de altos ingresos. La Argentina está cada vez más fraccionada, más dividida. Un sector de altos ingresos tiene estándar y nivel de consumo como los países centrales, que no lo somos. Claro. Un sector minoritario de la población, que puede ser un 10 o un 15% de la población, a lo sumo, tiene niveles de ingresos de los sectores más ricos, de las sociedades más ricas del país. Pero el resto no. Este es el ejemplo Bel-India. Una minoría vive como en Bélgica, y la otra vivimos como la India. O sea, la situación hace que el consumo de los bienes salarios, o sea, los bienes que vos adquirís como salario, vos no te vas a comprar una Ferrari con el salario, o sea, ni un whisky importado o un champán importado, no te vas a comprar un Barón B que sale más de 6.000 pesos la botella. O sea, entonces, estamos en la fiesta, pero el consumo está muy fragmentado. Va a haber un sector que va a comprar Barón B, va a comprar whisky caro, va a comprar auto de regalo, y lo puede hacer. Pero es un sector minoritario de la población. El grueso de la población está en una economía de subsistencia. Es como que... hay un 40% de pobreza como mínimo. Un 40%, ¿qué Navidad puede tener ese 40%? Y encima el gobierno, como se pone una burla, le da al plan potencial trabajo 13.500 pesos pagados en 2 cuotas, una hora y otra el 5 de enero, 13.500 pesos pagados en 2 cuotas. Después que dijo que iba a pagar 45.000 pesos, estuvo haciendo alarde de que iba a ser un bono de 45.000 pesos, le paga el potencial trabajo, porque el otro lo paga la empresa privada. Los 24.000 pesos lo paga la empresa privada, eso es un negocio de la empresa privada, pero el potencial trabajo son 1.300.000 personas que no tienen trabajo y que hacen changa, y que el Estado por esa changa le reconoce la mitad del salario mínimo vitalismo, le va a dar un refuerzo, después que le dijo que darle 45.000 pesos, pusieron el número de nomás, pasa a ser 13.500 pesos en 2 cuotas. Bueno, ¿y ahora? Esto aumenta el drama social que estamos viviendo. No es lo que vos decís, una franja enorme entre ricos y pobres. Ahora, bueno, el domingo, la final del Mundial. ¿Hay una economía mundialista en alza, pensás vos? Y realmente el fútbol es importante para nosotros. El fútbol es nuestro deporte nacional. Todos tenemos nuestro corazoncito en la Argentina. Creo que lo único que nos une a todos es la selección argentina. Malvinas también. Para mí hay dos hechos que nos unen. Malvinas, hay dos hechos que nos unen. Malvinas, que es claro que es una ofensa a toda nuestra nacionalidad, una usurpación de nuestra tierra. Y el fútbol lo tomamos casi en la misma sintonía. Una, porque siempre tuvimos grandes jugadores de fútbol. Desde que yo nací, siempre en la Argentina hubo grandes jugadores de fútbol. Siempre fuimos exportadores de grandes jugadores de fútbol. Di Stéfano, Maradona, Messi son los más conocidos, pero siempre somos grandes exportadores de jugadores de fútbol. Cualquier potrero, apenas hacen un barrio, lo primero que hacen es la canchita de fútbol. Claro. O sea, tenemos nuestra vocación futbolera, es más fuerte. Esto, por supuesto, nos reanima. La pobreza es la misma, pero te levanta el ánimo saber que en algo la Argentina es reconocida y destacada en el mundo. Y en algo que somos reconocidos y destacados, hace muchísimos años atrás éramos reconocidos en medicina, en el campo de la medicina tenemos 3 premios Nobel en medicina, hace muchísimos años atrás. El último fue el Sarmienten, pero ahora, bueno, el alarde nacional o el orgullo nacional es que vamos a ser campeones del Mundial de Fútbol. Bien ahí, Horacio, me gusta ese Horacio, que tiene todos los números así, que diga el domingo vamos a ser campeones, a mí me das esperanza, porque bueno, yo tengo una ansiedad. Teóricamente tenemos mucho más equipo que el resto, le hemos venido, menos el partido con Arabia Saudita, que uno puede tener un mal partido. Todos los más partidos la Argentina ha demostrado una alta capacidad técnica. Tendría que ganarle a Francia, que viene de pelear contra Inglaterra, tiene que pelear contra los marroquíes,
y aparte tienen ellos mismos un problema de un virus que no saben cuál es, Sí, el del y hace camello. que tengan aislados a los jugadores. Hay muchas condiciones como para que la Argentina no desperdicie esta oportunidad. Pero, Me gusta este Horacio, mucho más. muchas gracias. Horacio, bueno, ahora volvemos a la otra realidad. Hace unos días el primer mandatario nacional celebró los 3 años de gestión. ¿Qué balance haces con respecto a estos 3 años del Frente de Todos? ¿Vos creés que en lo que le queda va a tener tiempo Alberto Fernández de ordenar lo que es la interna, la inflación y lo que va a ser la continuidad? Mira, el mérito no de este gobierno, sino en realidad del mérito de la gente, los trabajadores de la salud. El principal mérito que tuvo este gobierno, que no es de este gobierno, Sí. estaba Alberto Fernández, pero el principal mérito fue de todo el sistema de salud, pero a costa de la vida del personal, costa del personal de médicos y paramédicos que ofrecieron su vida en la lucha contra el COVID cuando ni siquiera se sabía qué era, Sí. y ni se sabía cuáles medidas había que tomar de seguridad, y sin embargo enfrentamos el problema. Y en la Argentina el sistema de salud no colapsó. Colapsó en Estados Unidos. Colapsó en Estados Unidos, colapsó en España, en Italia. Lo hemos visto. Lo hemos visto, la gente muriendo en la calle, En las calles, cajones de cartón porque no tenían forma de enterrarlo. Fue monstruoso. La Argentina estuvo, el sistema de salud se reconvirtió fuertemente y estuvo a la altura de las circunstancias. Y después cuando hubo que conseguir las vacunas, gracias a la Unión Soviética, esto hay que reconocer. Después Alberto Fernández se pelea con la Unión Soviética, pero gracias a la Unión Soviética enseguida tuvimos las vacunas rusas, fuimos los primeros que recibimos, Sputnik. de América Latina fuimos el primero que recibió la vacuna rusa, antes que Cuba. Bueno, Cuba tenía su propia, estaba experimentando su propia vacuna, pero fuimos el primero que recibimos la vacuna. Hubo un gran refuerzo en ese sentido y eso es lo notable, que pese a que todavía estamos en la pandemia, no ha logrado el grave drama que ha sido en otros países. Eso es lo importante. Ahora, en la parte económica y jurídica ha sido la continuación de Macri. Macri nos endeudó y jamás investigó la deuda. El 1 de marzo del 2020, Alberto Fernández, cuando inaugura la sesión extraordinaria, dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Él sabe, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, en Tucumán tenemos un ejemplo viviente de lo que estamos diciendo, que es Emilio Salvador Luque, el que era el dueño de la casa Luque, que lo había heredado del abuelo. Quebró la empresa. Él tiene ingenio, tiene otro negocio, pero quebró la empresa porque decía que la empresa no era redituable y le pagó a los trabajadores el 60% de la indemnización en 13 cuotas. Resulta que aparece en el listado de los que compraron dólares comprando 17.800.000 dólares. Vos mandaste tu empresa a la quiebra. Qué cifra inmensa, 17 millones. Vos mandaste tu empresa a la quiebra. Y fíjate que no tienen su declaración jurada, le debe plata a la Dirección General de Renta de la provincia. Supongo que ahora no. Una vez que saltó esto que tenía 17.800.000 dólares, la Dirección General de Renta de la provincia a la que le debía plata, le habrá cobrado. Quiero impedir eso, no lo sé, porque eso forma parte del secreto fiscal. Pero te quiero decir que él manda a la empresa a la quiebra y compra 17.800.000 dólares que no lo tiene en su declaración jurada. Ahora lo habrá puesto, pero en su momento no lo tenía, porque si no, la PIB le hubiera dicho, la PIB a Nacional y la Dirección General de Renta le hubiera dicho, pará, vos pagás los aportes previsionales de estos trabajadores, pagale todo porque tenés plata para pagarle. No hubo nada de eso. El caso de Emilio Luque, nosotros conocemos porque en Tucumán es notorio, pero en mayor o menor medida pasa en todo el país. No condicen ni los balances que presentaron las empresas, ni las declaraciones juradas ante impuestos a las personas con los dólares que compraron. Teniendo ese dato, los dólares que compraron, sin embargo, el gobierno no hizo nada para cruzar la información, no hizo nada para hacer lo que había prometido Alberto Fernández de investigar la deuda y que no la pague el pueblo argentino. Y la está pagando el pueblo argentino. Los ajustes presupuestarios se hacen, se pagan menos jubilaciones y pensiones, menos obra pública, menos gastos en educación. Ahora, menos gastos en salud. Fue importante el gasto en salud en 2020 y parte del 2021, pero ahora menos gastos en salud. ¿Por qué? Porque hay que juntar pesos para comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda externa. O sea, la Argentina está haciendo un brutal ajuste fiscal. Hace 38 años que veo el presupuesto nacional, porque empecé trabajando en la parte de Hacienda hace muchos años. Hace 38 años que veo el presupuesto nacional. Nunca vi un presupuesto que sea menos del 20% como pretende ser el del año que viene. Menos del 20% del PBI. Este año apenas supera el 20,68, no llega al 21% del Producto Bruto del presupuesto de la Administración Nacional. Y ahora va a ser menos del 20%. El presupuesto en la época de los Kirchner era del 27, 28% del PBI. O sea, ¿dónde disminuye? Disminuyen las jubilaciones, porque el principal gasto del Estado, de la Administración Nacional,
El 43% del gasto de la Administración Nacional es la ANSES. La ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, y la demás caja militares, la caja de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Federal, todo el sistema previsional significa el 43% del presupuesto, 43, casi la mitad del presupuesto. Claro. 43% es el total del gasto de la ANSES. Han reducido ahí, porque lo han llevado del 43 a que sea el 40% del presupuesto, en un presupuesto de esa chica. Entonces, cuando vos ves esta, si querés lo podemos ver del lado de la inflación. Vos recién dijiste que la inflación acumulada era 92,4% en el año, ¿no es cierto? 92, bueno, el gasto público total, la inflación acumulada, noviembre contra noviembre, me dijiste que era 92,4%, que es lo que dice el INDEC. Bueno, sí. Esto que estamos hablando, 92,4%, cuando el gasto total, noviembre contra noviembre, me es cierto que va a ser caja, o sea, no están contempladas obligaciones que todavía no se pagaron, no llega a ser el 77%. La diferencia entre el 92,4% del aumento de los precios que dice el gobierno, y nosotros inferimos que es peor aún, que es más, y el 77% que aumentó el gasto, ese es el ajuste fiscal. O sea, estamos haciendo un brutal ajuste fiscal para poder comprar los dólares para pagar una deuda que el gobierno no investigó. Horacio, bueno, te agradezco mucho este contacto con la tucumana. Vamos a Argentina este domingo. Todos los números, nos dice el mejor economista que tiene el país, nos dice todos los números están dados para la selección. Así que bueno, Horacio, te mandamos un fuerte abrazo desde Tucumán. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Bueno, un beso gigante, Horacio. Gracias. Horacio Robelli, gran economista tucumano, dándonos un pantallazo de lo que tiene que ver la economía día a día de cada uno de nosotros.